la estructura solenoide con S. El solenoide es el que está formando una serie de octámeros, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada 7, 8 grupos de octámeros forma un solenoide, ¿sí? Que es la estructura que conocemos, repito, de nuestro ADN en forma de cromosoma. Ese es el proceso como tal. Entonces, esa cromatina que algunos me dicen es el conjunto, básicamente es de nucleosomas, como lo ven ustedes allí, donde se empaqueta ese DNA, el H1, pues sella esa unión, por eso se dice que es transnucleosómico, no hace parte del enrollamiento del DNA y forma pues la estructura que tenemos acá, ¿cierto? Ese es el solenoide que les estoy comentando, ¿sí? Este que está aquí y aquel que está allá forma esa estructura aún más para finalmente pues tener esa forma nuestro DNA súper empaquetado. Nuevamente un DNA desprovisto de histonas pues es propenso a mutaciones, ¿sí? A daños. Por ahí por un ladito. ¿Sí? Sí, tranquilo. Sí. Bueno, entonces, para tener también esa recordez allí, recuerden que nuestra cromatina como tal, ese grado de compactación pues va a variar. Entonces, vamos a tener dos como tal estados, la heterocromatina y la eucromatina, ¿sí? La heterocromatina a su vez se subdivide en constitutiva y facultativa, mientras que la cromatina solamente hay una, ¿cierto? Como tal. Entonces vamos a ver o a recordar esas diferencias. La heterocromatina es la forma más compacta, nos dice allí, ¿cierto? Exactamente. Y es importante conocer que hace parte, nuevamente les repito, de dos tipos, la constitutiva y la facultativa. Entonces fíjense, de la constitutiva y facultativa las diferencias que hay. La constitutiva pues no se transcribe y la vamos a encontrar en lo que es el centrómero, el que une las dos cromátides hermanas, así se llama esa estructura central, y en los telómeros, en las puntas de los cromosomas. Hay algo importante, exactamente, esos extremos, a medida que nosotros hacemos sucesivas divisiones, se van acortando y por eso vamos envejeciendo. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que hace parte de esos telómeros? La telomerasa. La telomerasa ahorita, hoy por hoy, es el estudio de los que quieren que nos mantengamos así siempre joven, de la eterna juventud, del inicio de la vida, porque está relacionado con ese envejecimiento. Ese acortamiento está relacionado en eso. Es así que los niños con síndrome de Down, por ejemplo, tienen, ¿cierto?, un envejecimiento prematuro y han estudiado sus telómeros y sí están cortos en relación con una persona de su edad. Entonces es importante conocer eso. Y en este caso, la eucromatina pues está ligeramente menos compacta y es la que obviamente hace el proceso exactamente de esa forma activa de los genes, ¿cierto? De ese proceso. Aquí en esta pues les muestro nuevamente las diferencias que hay en heterocromatina y eucromatina y vemos quién es la forma en que está activa, donde podemos encontrar más condensación, en cuál de ellas, y obviamente la ubicación o localización que da con respecto a ese número, ¿sí? Entonces nuevamente aquí está el proceso de compactación. En metafase es el grado máximo donde se compacta, ¿cierto?, ese proceso. Y los citogenetistas la utilizamos cuando hacemos estudios de cultivos de células como tal, mantener el mayor grado de células en metafase, porque la célula, pues, repito, es la fase donde está más condensado, ¿cierto?, el DNA más compacto, y está en el plano ecuatorial, entonces es más fácil de contar los cromosomas. Entonces casi todo el cultivo lo llevamos a esa fase, ¿no? Por eso les decía la clase pasada, utilizamos la fitomalglutinina para que se divida in vitro, la célula se siga dividiendo y un grado o un momento dado
agregamos la colchicina, que inhibe la formación del uso mitótico. Así no voy a permitir que las cromátides migren a los polos, sino que estén el mayor número de células en metafase para poder trabajar pues en los cariotipos con los pacientes. Entonces, en el cultivo celular, pues obviamente se trabaja este proceso, la célula también se está alimentando, hay una serie de sueros, bovinos, etcétera, que se le agregan para que tenga pues ese alimento durante ese proceso pues in vitro. Bueno, el DNA, la proteína, porque eso es lo que finalmente es este código como tal, este dogma central de la genética, que se resume en esto: el DNA constantemente se está replicando, sintetizando, es necesario llevar esa información, el DNA no puede salir de ese núcleo, se vale el RNA y a través de ese proceso pasa al citoplasma a ser traducido. Entonces allí tenemos, saben ustedes que dentro de ese DNA hay una hebra que se transcribe y otra que no, ¿cierto? ¿Cuál será la hebra de DNA que se va a transcribir? ¿La que va de 5 a 3 o la que va de 3 a 5? La que va de 5 a 3. Ajá. Pero, ¿de dónde proviene el RNA mensajero? ¿De 5 a 3 o de 3 a 5? Entonces, la hebra de 3 a 5 es la hebra molde que va a sintetizar el RNA mensajero, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí hay algo importante y hago una salvedad con todo esto porque pues fíjense que solo el 1.5% de ese ADN pues, es el que va a sintetizar pues una proteína, ¿sí? El resto lo consideraban hasta hoy o hasta hace unos años como ADN basura, o sea que no tenía ninguna función, no servía supuestamente para nada, y hoy por hoy se ha descubierto pues que nada se pierde allí, todo está considerado como funcional, incluso ese DNA basura pues tienen procesos importantes, exacto, regula todos los procesos del ciclo celular también como tal, y hay unos centros importantes que él permanece activo o inactiva ciertos lugares específicos para que se expresen pues los genes. Entonces es importante tenerlos en cuenta, y como decía aquí el joven, el compañero, pues hay regulación donde el proceso es necesario, o sea, todo lo que está en ese DNA, mal llamado basura, es importante porque sin este pues no se puede ni regular, ni controlar, ni reparar lo que existe en el proceso como tal de la síntesis proteica. Entonces es supremamente importante. Aquí vemos en los procesos que ustedes observan acá, ¿sí? En la regulación, aquí hay zonas donde activa o inactiva genes, vemos, permite el proceso de metilar en algunos lugares, y obviamente todo lo que ustedes ven con esta F hace parte de ese proceso tanto de regulación como de modificación como de metilación, ¿sí? Entonces es tan importante como que se descubrió que hay un gen importantísimo en este caso que si se llega a dañar pues produce también daño a nivel arterial. Ese gen lo han descubierto en el brazo corto, en cromosoma 9, en la región 2, banda 1, y ese pues está asociado, como lo reitero allí, a la enfermedad que tiene algún antecedente o problemas de arteria coronaria. Entonces está relacionado allí con ese proceso como tal, y lo que se ha venido descubriendo hoy por hoy pues es bastante interesante. Hago un paréntesis acá porque se aproxima un congreso iberoamericano de genética. Entonces, normalmente, cuando hubo pandemia, mis estudiantes asistían virtualmente y no tenía costo, ¿sí? Y era latinoamericano, este es iberoamericano, entonces es todavía más amplio. Va a ser en Cartagena, sé que pues, no podemos ir allá por cuestiones económicas y de presencialidad, obviamente. Creo que también va a tener una parte, no sé si todo, virtual, entonces voy a averiguar bien eso.
y también voy a mirar si, porque me dicen que para los estudiantes es más económico como siempre, pero voy a ver si me dan algunas becas que llaman ellos o cupos para poderlos invitar de esa forma pues, al gratín, ¿cierto? Como tal, igual siempre hemos participado y hemos estado activos yo con mis estudiantes, entonces vamos a ver porque también debe haber una disponibilidad también, a pesar de ser virtual, de tiempo para oír las charlas, las conferencias que son mañana y tarde. No he mirado bien cuántos días son, si es 1 o 2 días, casi siempre son 2 días máximo, mañana y tarde, donde trabajan todo lo que tiene que ver metabolismo, todas estas alteraciones, como tal, y el genoma, los avances, sobre todo a nivel de laboratorio, etc. Entonces, ¿sí les interesa o no? Bueno, entonces voy a asesorarme bien porque sé que es en septiembre y me parecía pues lejos porque desde mayo están o abril están invitando y eso yo decía, pues es en septiembre, vamos a mirar a ver, y ya es septiembre mañana, ¿no? Entonces, sí, no sé, creo que son los primeros días, voy a averiguar bien. También necesitaba saber cuántos son ustedes porque no tengo lista a estas alturas de cuántos son, sé que en la lista, ya se han anotado en la listica por ahí, Natalia, en alguna lista. Igual van a entregar un trabajo, pero pues es necesario que yo tenga ese control, ¿sí? Entonces nada, motivados para ello, porque pues los conferencistas son de gran nombre, son del Instituto de Genética Humana de la Javeriana y obviamente de Brasil, de Argentina, viene gente de México, de España, de Estados Unidos, de Holanda, bueno, entonces son bastantes idóneos en el tema, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces, ya entrando en materia y el trabajo que van a hacer ustedes, que veo que algunos ya están adelantando, saben que este es el código genético. ¿Lo han trabajado alguna vez con ejercicio? Entonces se les facilita con ejercicios, ¿no? Ah, ya, es que aquí hay todas las normas y es fácil también. Entonces uno se ubica desde acá, acá, acá y ya sabe, ¿cierto? Entonces desde el centro, por ejemplo, este es AUG, metionina, es el único codón, ¿cierto? De inicio y que también es un aminoácido, ¿sí? Y los codones stop, UG, A, que tenemos aquí uno, ¿cierto? UA, A y UA, G, ¿sí? UA, G, y UA, ¿listo? Así se trabaja. Algo importante porque ahí tienen que hacer esa, replicar, transcribir, traducir. Lo siguiente, tenemos nuestro DNA, la hebra, su hebra complementaria. Fíjense que ellos siempre deben empezar con sus extremos prima, el lugar donde está ubicado, obviamente, el grupo, ¿cierto? Entonces, si ustedes omiten este numerito en cada secuencia, significa que no se está construyendo nada, ¿sí? Porque de ahí inicia el proceso. Entonces, deben, por favor, en los ejercicios colocar bien su base complementaria. Si lo hacen corrido, no se sabe si es la complementaria o no. Les están pidiendo, no sé si en alguna, colocar lo que acabamos de repasar mientras Natalia nos hace el favor de conseguir el cable. Adenina con guanina, ¿va? No, ¿cierto? Adenina con timina, sí, 2 enlaces. Sigue guanina, citosina, 3 enlaces y así sucesivamente. Sabemos que es la hebra que se va, ¿cierto?, a construir, o sea, que va a sintetizar el RNA, la que va siempre de 3 a 5. Con esta hebra se sintetiza ese RNA, que antes de salir del núcleo es un RNA primario, primitivo, no es maduro. ¿Qué lo hace ser maduro cuando ya sale? ¿Qué debe perderse? Exactamente, donde hay incisión, ¿cierto?, de intrones, empalme de exones. ¿Qué pasa con las colas? Que le da estabilidad, ¿cierto?, como tal. Hay una CAP, que es una proteína, ¿cierto?, activadora del catabolito, que le da esa fuerza.
Entonces, eso es importante allí, conocerlo. Fíjense que entonces, en lugar de timina, también ya sabemos que aquí es RNA, es uracilo, y este es el anticodón. La importancia del anticodón es mucha. El anticodón reconoce al codón, que a su vez trae el aminoácido. Entonces, yo armo mi proteína con base al aminoácido. Recuerden que está aquí, pero que está aquí, que es reconocido a través del codón. Entonces, algunos se confunden, traen un aminoácido diferente porque se guían es por el anticodón y no. Esto es como cuando alguien se sube la cremallera, un cierre, ¿cierto? Une codón con anticodón y va pasando y va sintetizando. Saben que pues, ese RNA ribosómico tiene dos unidades, una mayor y una menor, que se ensamblan, y al ensamblarse pues empiezan a hacer esa unión de codón anticodón y a traerlos el RNA de transferencia, los aminoácidos, ¿cierto? Y va dejándolos hasta formar una cadena. ¿Qué hace que pare? Es un proceso, ¿cierto? Importante. Los codones stop, que es como cuando yo siempre ejemplifico esto, y es como cuando un carro viene a toda velocidad y no ve el postal o no ve el árbol, se estrella, puede que se divida, y eso pasa con el RNA ribosómico, se divide y por lo tanto libera la proteína, ya no está unida a esa unidad mayor con la menor. El aminoácido es este, ¿cierto? Que debe ser un aminoácido siempre unido mediante enlaces que peptídicos al siguiente, si no, no hay formación de proteína. Y también sus extremos, el extremo amino y el extremo, exactamente, deben estar también ahí. Entonces muchas veces en los parciales o en los trabajos se les olvida estos pasos y ahí entonces no hay síntesis, ¿sí? No hay proceso. Importante entonces eso, de allá en el codón stop, como es stop, pues no hay aminoácidos, fíjense que no se forma nada, entonces yo no puedo colocar ahí como tal un anticodón, en este caso. ¿Por qué? Porque obviamente no hay formación, sino es el stop que se va a ubicar en ese lugar. Eso en las 2 o 3 partes les va a tocar hacer esa síntesis de esa reexplicación, lo que es transcripción y traducción. Es muy sencillo, muy fácil de trabajar. En un parcial puede ser al contrario, se les da la proteína y ustedes empiezan de abajo hacia arriba, ¿cierto? A sintetizar. ¿Estamos? Es así, es cuestión de coger. ¿Sí lo hayan hecho práctico? De alguna manera, entonces es así de sencillo para hacerlo. Él lo ha hecho en el ICSIS. Bueno, buen momento para hacerlo. ¿Listo? Entonces, de esa manera van a ustedes a realizar ese trabajo. Espera un momento.